Bendiciones con todos. Tema 157, las verdades de la palabra de Dios. Hoy el gran problema de la incredulidad. Y utilizamos Mateo capítulo 13, versículo del 53 a 58, que dice lo siguiente. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene estas cosas? Y se escandalizaban, pero de él. Pero Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Finalmente llegamos hoy al final del capítulo 13 y al tercero de 5 grandes discursos que Mateo registra en este glorioso evangelio. En estos últimos versículos el apóstol Mateo concluye el discurso de 7 grandes parábolas que nuestro Señor Jesucristo enseña durante su ministerio y lo ubica rápidamente en un nuevo escenario, en Nazaret, la ciudad natal de Jesús. Sin embargo, vamos a ver en esta sección cómo por el hecho de conocerlo desde niño no creyeron en él, lo cual resultó en una terrible incredulidad. Lo peor que nos puede pasar es ser incrédulos, porque en el Evangelio todo se trata de fe, y ahora veremos cómo la incredulidad puede ser la ruina de las personas. Los nazarenos rechazan a Jesús, como dice el texto que leímos. Durante su ministerio, nuestro Señor Jesús procuró ir a diferentes partes de Israel con el objetivo de compartir las buenas nuevas de su venida, y es así como lo vemos recorriendo todas las aldeas y las ciudades predicando el Evangelio, enseñando en las sinagogas y sanando a los enfermos. Así, en los primeros capítulos de este evangelio vemos el impacto positivo que su ministerio tuvo en la región de Galilea. Luego, gracias a Juan, podemos ver cómo se desarrolló su ministerio en Jerusalén, y ahora lo vemos en su ciudad natal, Nazaret. Sin embargo, a diferencia de la popularidad que tuvo en Galilea, las personas de Nazaret no le recibieron con fe. Realmente, esta no es la primera vez que Jesús visita Nazaret, la ciudad donde se había criado, ya que cuando inició su ministerio lo vemos entrar en una sinagoga y anunciarles el evangelio, pero en esa ocasión no fue aceptado por la gente. Sí, así dice Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30. Escuche el relato. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me dirás este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra.
Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue el enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta una cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Increíble. Ahora vemos aquí otra ocasión donde él vuelve a entrar a una sinagoga con el fin de enseñarles el evangelio. Es de esperarse que los acontecimientos de esta historia se hayan realizado en un día de reposo, ya que era costumbre que los judíos se reúnan en esos días. Y en ocasiones, ante la visita de un extranjero distinguido, se les daba la oportunidad de compartir una enseñanza referente a la palabra de Dios, quedando la gente asombrada de la sabiduría con la cual les hablaba. Pero lamentablemente la gente no aceptó que una persona que habían visto crecer pudiese ser el Mesías o algún profeta de Dios, por lo cual le despreciaron, como dice el texto que leímos. Muchas veces a las personas se les hace difícil creer que alguien que ha visto crecer se convierta en un gran líder. Y este dilema se da incluso en la iglesia del Señor. A veces algunas congregaciones aceptan más a un predicador que no conocen que aquellos que conocen desde niño y lo han visto crecer desde la escuela bíblica hasta convertirse en un hombre y predicador del evangelio. Sin embargo, esto no debería ser así, ya que al final no importa el mensajero, sino el mensaje. Nuestro compromiso como predicadores del evangelio es dar un buen testimonio, que nuestra vida toda sea un referente de lo que es la santidad, para que ningún mal testimonio entorpezca el ministerio que Dios nos ha dado. Mateo dice que el problema era que no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Lamentablemente, la mayoría de los ciudadanos de Nazaret no recibieron a Jesús por su incredulidad. Mateo nos dice que Jesús hizo pocos milagros en ese lugar debido a la incredulidad de ellos. Y Marcos nos agrega que aún se sorprendió de la incredulidad de ellos. Escuche Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La incredulidad es el peor mal que una persona puede tener, porque en el evangelio todo es basado en la fe. Generalmente las religiones le piden al hombre ganarse la salvación a través de sus obras, pero el evangelio consiste en tener fe, es decir, en creer en Jesús. Si revisamos la Biblia nos damos cuenta que la fe juega un papel muy importante para acercarse a Dios y alcanzar sus promesas. Por ejemplo, la fe es necesaria para ser salvos. Dice Hechos capítulo 16, versículo 31, dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe es necesaria para recibir cualquier milagro. Lucas capítulo 17, versículo 6 dice: entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. También la fe es capaz de sanar nuestras enfermedades. Mira lo que dice Hechos capítulo 14, versículo del 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. En general, sin fe es imposible agradar a Dios.
Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por tanto, la fe en Cristo es clave no solo para recibir las promesas de Dios, sino para heredar la vida eterna. Y de allí que cada uno de nosotros debe creer en sus palabras, porque de lo contrario no es posible escapar de la condenación eterna. Escucha lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquellas personas de Nazaret no creyeron en Jesús y por eso no pudo hacer muchos milagros. Pero nosotros debemos creer en Él, ya que es nuestra fe la garantía de nuestra salvación. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Interesante, ¿no? El gran problema de la incredulidad. ¿Sabe qué hay que hacer para que la fe aumente, crezca? Leer la palabra, meditar todos los días en la palabra de Dios. Ella dice que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Así que vamos a escuchar esta palabra, vamos a leer la palabra de Dios diariamente para que nuestra fe aumente y seamos creyentes. Creamos en la obra del Señor Jesucristo. Creamos en la vida abundante que Él nos tiene preparado acá. Creamos que en la vida eterna que Él nos tiene preparado mañana en los cielos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, siempre maravillosa, siempre nos enseña. Gracias te damos por eso. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Bendecimos a ustedes que escuchan la palabra en el nombre de Jesús. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos reenviando a otros esta palabra para que muchos vengan e incrementen su fe y crean en el Señor Jesucristo que entregó su vida para salvarnos. Amén. Que tenga un día lleno de bendiciones.